comenzamos entonces ahora, damos pie a la charla. La charla titulada Buenas noches, ¿cuál es la relevancia para nuestra salud? Pretende describir problemas metabólicos ligados al sueño, como el sobrepeso, la hipertensión y los trastornos del ánimo, en niños, en adultos y embarazadas. A su vez, ¿cuáles son las consecuencias en nuestro desempeño laboral y/o académico por sus efectos en la memoria y el aprendizaje? También se hace una mirada de correlación con la pandemia COVID-19 y los procesos inflamatorios ligados al mal dormir y cómo ellos pueden empeorar la enfermedad. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el director del programa de Bachillerato Chillán de la Universidad del Biobío, el doctor Francisco Valenzuela Melgarejo. El señor Valenzuela es bioquímico y licenciado en bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Es doctor en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Profesor de endocrinología y bioquímica en carreras del área de la salud. Ha realizado su trabajo de investigación en el Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Laboratorio Cronobiología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, entre otros. Dejo con ustedes al señor Francisco Valenzuela. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta ocasión, por poder compartir con ustedes parte de las cosas en las cuales yo he estado ligado. Es imposible tratar de contar todo en tan poco tiempo. Entonces, como para tratar de hacer un poco más ameno este espacio, he hecho un punteo de algunas cosas que son interesantes para nosotros desde el punto de vista de la salud. Tomando las palabras del decano, es curioso que existe toda esta importancia que damos a la investigación, a la ciencia y tecnología, pero el país como tal no le ha dado la importancia suficiente y ya lo vemos con la pandemia. Por falta de investigación no tenemos vacuna. Entonces, en realidad la investigación es importante no solamente por situaciones inesperadas como han ocurrido ahora, sino que para cualquier otra situación que venga en el futuro. Y parte de lo que voy a contar es la investigación que realizan muchos de los académicos que están ligados a la universidad y lo que yo hago desde el punto de vista de la investigación. Ahora bien, ¿por qué buenas noches? Buenas noches porque de alguna manera la población está expuesta a una alteración del sistema del buen dormir, que ya vamos a empezar a detallarlo con más detalle, pero que en el fondo estamos hablando de que aproximadamente el 25% de la población presenta una alteración de sueño que está ligada a distintas causas, que pueden ser, ¿no es cierto?, situaciones propias del sujeto, situaciones biológicas, pueden ser situaciones laborales, situaciones académicas, estrés por una prueba, por un examen, o la graduación de título, lo que sea, o simplemente puede ser la contaminación luminosa a la cual estamos expuestos, que ya vamos a pasar a hablar de eso. Todas estas situaciones generan que de alguna manera nosotros como sujetos tengamos un aumento de las probabilidades de un riesgo de morir por alguna enfermedad. Entonces nuestro riesgo de mortalidad por tener estas alteraciones se ve tremendamente incrementada. Y por tanto, como población, desde el punto de vista del Estado, el que estemos expuestos a esta situación sería muy riesgoso desde el punto de vista económico para un país. Ahora, ¿qué sabemos de este buen dormir? ¿Y para qué es importante dormir? Sabemos que el buen dormir es importante para la regeneración de la sinapsis y de las neuronas, y eso es un trabajo bastante antiguo en los cuales se ha visto que es importante para nuestro cerebro. Se sabe también que este buen dormir es importante porque regula algunas funciones inmunológicas, y eso va a ser importante para nosotros desde el punto de vista de lo que significa el coronavirus. También es importante porque ayuda a la limpieza de agentes tóxicos desde el punto de vista metabólico, es sumamente importante esa función, también relacionada con el cerebro. También es importante, y eso lo sabemos, creo que muchos de nosotros lo venimos escuchando de la época del colegio, para la consolidación de la memoria, que es otro elemento con el cual también participa este buen dormir y este sistema. Y también para realizar una serie de procesos que yo no les puedo contar acá porque en realidad el tiempo no lo da, pero para realizar una serie de procesos bioquímicos, metabólicos, fisiológicos, hormonales, etcétera, etcétera, que son importantes realizar durante la noche. Entonces la noche es más que solamente descansar, en realidad es realizar todas aquellas funciones que durante el día, por algún motivo técnico, mecánico, bioquímico, no es posible realizar durante el día y se realizan durante la noche.
Entonces, es más que solamente descansar. En realidad, la noche es un momento sumamente activo desde el punto de vista de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo sabemos si es de día o es de noche? Porque nuestro cuerpo tiene que tener alguna información para saber si es de día o de noche. O, si lo vemos con más precisión, ¿cómo sabemos la hora del día? Y eso es sumamente importante porque hay algunas cosas que yo tengo que hacer a las 7 de la mañana y hay otras cosas que tengo que hacer a las 7 de la tarde. Y no me puedo confundir porque en un caso puedo ayudar a que yo me levante sin ningún problema y realice mis funciones a las 7 de la mañana. Pero si las hago a las 7 de la tarde, puedo generar, por ejemplo, una resistencia a la insulina. Entonces, generar una diabetes. Entonces, los procesos tienen que ser exactos en la hora del día. Y para eso, en general, nosotros nos organizamos con la luz del sol. La luz del sol, que eso que parece algo tan banal para nosotros, esa luz del sol que llega a nuestra retina, ¿no es cierto?, ayuda a generar una señal que llega al cerebro, específicamente al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, una estructura en el cerebro, específicamente en el hipotálamo, que nos ayuda a organizar nuestras funciones. El supraquiasmático, o NSQ, como está ahí abreviado, es un tejido que le vamos a llamar un reloj. Un reloj maestro que le dice al cerebro y que le dice al resto de nuestro cuerpo la hora del día. Porque consideren lo siguiente, nosotros como organismos, la luz del sol no penetra en nuestro cuerpo y por tanto nuestro hígado, nuestro corazón no tienen cómo saber la hora. Alguien les tiene que informar. Y en este caso, este NSQ le dice a ese tejido cuál es la hora del día. Entonces, muchos tejidos, que son los relojes periféricos, se tienen que sincronizar con esa hora respecto al reloj central y respecto a la luz del sol. ¿Cómo se hace esto para hacer esa sincronización? A través de varias señales, y una de ellas, la más importante desde el punto de vista hormonal, es la producción de la hormona melatonina, que muchos de ustedes la habrán escuchado hablar en algún momento, porque se produce en la hora de la oscuridad, cuando estamos durmiendo, pero esta hormona es sumamente importante porque le dice la hora a nuestro cuerpo, específicamente a nuestros órganos, a nuestros tejidos, a nuestra glándula suprarrenal, a nuestro corazón, a nuestro hígado, la placenta, la piel, la mucosa de la boca, el intestino, etcétera, etcétera, etcétera. Al decirle la hora a nuestro cuerpo, nosotros organizamos nuestras funciones temporales dentro de las 24 horas del día. Y aunque parezca extraño, nuestro cuerpo tiene la capacidad de medir el tiempo en 24 horas sin ningún problema. El único problema que tiene es que este es un reloj que tiene que ser sincronizado todos los días porque se tiende a modificar un poco la hora con respecto a lo que ocurre afuera. Entonces, esas 24 horas tienen que ser sincronizadas todos los días para que nuestras funciones ocurran a la hora que es necesario que ocurran. Por ejemplo, a la hora que hay que dormir, a la hora que hay que comer. Todos nosotros sentimos hambre a cierta hora y en realidad eso lo predecimos desde el punto de vista de nuestro reloj interno. Sabemos a qué hora debemos comer, sabemos a qué hora debemos dormir y así hacemos otras funciones inconscientes sin ningún problema. Esta hormona que yo les cuento que se llama melatonina es producida por una estructura bastante pequeña, es esta zona que está acá, que no es cierto, que es la glándula pineal, es una estructura que en realidad es sumamente pequeña, en nuestro cerebro parece una lenteja, literalmente hablando, es bastante pequeña, bastante blanda, y ella es capaz de producir esta hormona melatonina que nos permite saber que es de noche. Entonces, esta hormona, durante las horas de oscuridad, cuando estamos nosotros acostados, aumenta, ¿no es cierto?, sus niveles durante la noche, alcanzando un máximo aproximadamente entre la 1, 2 o 3 de la mañana, depende un poco el reporte que hagan las personas de los estudios de los niveles. Pero en general ese es como el rango de tiempo en el cual esta hormona alcanza un máximo. Entre la 1, 2 o 3 de la mañana aproximadamente observamos el máximo de esta hormona. Pero eso no quita que esta hormona se comienza a producir, ¿no es cierto?, apenas nosotros apagamos la luz. Entonces nosotros apagamos la luz y esta hormona se comienza a producir sin ningún problema. Ahora, lo importante de esta hormona es que, como yo les decía, ayuda a sincronizar nuestro cuerpo desde el punto de vista funcional. Ahora, ¿por qué es importante esto, anticipar los cambios que van a ocurrir en nuestro entorno? Porque de alguna manera, evolutivamente hablando, se ha visto que nos entregaba una ventaja desde el punto de vista como especie. Pero lo que yo les cuento desde el punto de vista del reloj de humano es muy parecido a las plantas, es muy parecido a los insectos, es muy parecido a las bacterias, cambian un poco los genes, pero en el fondo nos permite predecir a qué hora es adecuado hacer ciertos procesos metabólicos
o del punto de vista como especie de sobrevivencia o reproducción o lo que sea. Entonces, esto nos permite a nosotros como sujetos hacer algo bastante básico como dormir, ¿no es cierto?, que es lo más obvio, comer, pero también producir hormonas a ciertas horas del día. Una cosa que es sumamente importante, nacer. No da lo mismo nacer durante las horas del día que nacer durante las horas de la noche. Desde el punto de vista de como especie, nosotros debemos nacer durante las horas de la noche, no durante las horas del día. Entonces, eso también está determinado desde el punto de vista de estos relojes. Se determina la hora del día en la cual nacemos, o se determina también la actividad neuronal, como por ejemplo la memoria. La memoria se consolida durante la noche, pero nuestro desempeño académico, matemático, de lenguaje o de procesamiento de datos se realiza durante el día. Y todas esas capacidades neuronales se tienen que estar distribuyendo de acuerdo a la hora del día, en función de lo que nosotros vamos a estar viendo. Ahora bien, en general, estos procesos desde el punto de vista metabólicos, fisiológicos, celular, que yo les estoy contando que están ocurriendo durante el día, como yo les comentaba, van cambiando en función de la hora. Por ejemplo, tenemos que la hormona del crecimiento, que es lo que tenemos acá, está alcanzando un máximo durante las horas de la noche. Después de las 12, 1 de la mañana, está alcanzando un máximo la hormona del crecimiento, que es la hormona que en el caso de los niños ayuda, ¿no es cierto?, a hacer ese crecimiento longitudinal que para nosotros es tan importante. Pero en el caso de un adulto es importante la hormona del crecimiento más que nada para mantener las funciones de los tejidos. No se necesita para crecer longitudinalmente, pero se necesita una cantidad baja, muy pequeña, para mantener los órganos en forma correcta. Pero también, como yo les mencionaba, está la hormona melatonina, que es la encargada, ¿no es cierto?, de señalar la hora de oscuridad. Pero, por ejemplo, a las 6 de la tarde, para los deportistas, el mejor momento para hacer deporte son las 6 de la tarde, porque se alcanza el máximo de temperatura corporal. Entonces, un músculo caliente que hace ejercicio es mucho más eficiente desde el punto de vista de su desempeño a las 6 de la tarde. Entonces, a las 6 de la tarde a mí me conviene realizar ejercicio. O también se sabe que la presión arterial, ¿no es cierto?, o la frecuencia cardíaca son mucho más altas durante la primera mitad del día. Aproximadamente a las 11, 12 del día, nosotros tenemos la máxima presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, algo bastante técnico, si yo quiero medir la presión arterial a las 9 de la mañana, no es lo mismo que medirlo a las 9 de la noche. Hay una diferencia de presión arterial entre ambas horas y por tanto, si yo quiero informar a mi médico que estoy con la presión alta, no da lo mismo a la hora a la cual yo informo la presión. Entonces, esos son cambios que se tienen que producir todos los días a ciertas horas, y no lo digo yo con mi cabeza que todos los días tengo que decir, hoy día aumenta mi presión a tal hora, sino que se hace en forma automática, inconsciente. Y eso es importante desde el punto de vista de estos relojes. Ahora, lo que yo les mencionaba, lo de la hormona del crecimiento, que si lo vemos con más detalle, la hormona del crecimiento después de las 12 alcanza un máximo, aproximadamente a la 1 de la mañana tenemos el primer máximo de la hormona del crecimiento, que es sumamente importante en el caso de los niños. Y después, aproximadamente a las 4 de la mañana, tenemos otro máximo de la hormona del crecimiento. Si lo vemos desde el punto de vista de un niño, la hormona del crecimiento tiene que ser liberada en esos momentos. Y si ese niño no está acostado durmiendo a las 8 horas, a las 8 de la noche o a las 8 de la tarde, ese niño va a desfasar o probablemente va a perder esos picos de las hormonas de crecimiento, dependiendo a qué hora se acueste el niño. Lo cual redunda finalmente en una menor concentración de hormona del crecimiento durante las horas de la noche y por tanto el crecimiento longitudinal de ese niño se va a ver mermado como consecuencia de que se acostó muy tarde. Supongamos que ese niño se acuesta a las 10 de la noche, a ese punto, que puede ser, que es muy viable que ocurra hoy en día una situación de ese tipo. Ese pic inicial que nosotros observamos a las 12 de la noche no lo vamos a observar. O si es que lo observamos, lo vamos a observar en un punto que no corresponde, que sería en una zona más tardía acá, o eventualmente vamos a estar perdiendo el segundo pico. Dependiendo de cuál sea la situación de ese niño, a qué hora se acueste, vamos a estar perdiendo la hormona del crecimiento. Entonces esto hace que de alguna manera el buen dormir y el funcionamiento a las horas correctas de los distintos procesos fisiológicos nos genere consecuencias que van más allá de lo que nosotros pensamos rutinariamente. Ahora, ¿realmente es importante dormir a la hora correcta? Bueno, yo les mencioné ya lo que pasaba con la hormona del crecimiento. Pero una de las preguntas que surge es, bueno, ¿y cuál es esa hora?
¿Cuál es la hora correcta? Normalmente la hora correcta es aquella, si pensamos en la época de la primavera, es más o menos entre las 8 y 9 de la noche. Eso es la hora que supuestamente como especie nosotros deberíamos estar durmiendo o acostándonos o haciendo el proceso de ya descansar. ¿Por qué? Porque estamos condicionados nuestros procesos biológicos a lo que es el movimiento de la luz y de la oscuridad. Entonces, esto no es un problema banal, sino que en realidad es sumamente atingente hoy en día, porque ya se sabe que de alguna manera el alterar la hora de dormir o no dormir bien porque tengo insomnio o algún otro tipo de alteración, genera algunos problemas que se han visto como obesidad, y esto ha salido en la prensa, problemas de calidad del sueño, y esto está relacionado con exposición de luz, que ya vamos a ver con más detalle, o eventualmente puede generar personas que estén mucho más cansadas al día siguiente porque no han tenido un descanso reparador. Entonces, es importante saber que de alguna manera, aunque nosotros tengamos toda la tecnología del mundo, como entes biológicos no podemos desligarnos de algo que es evolutivo, que como especie necesitamos hacer ciertas cosas a cierta hora del día y que no lo podemos evitar. Como para ver un ejemplo, eventualmente existe la posibilidad de que como sujeto uno tenga un poco de sobrepeso, eventualmente en estas condiciones de hacinamiento se da esa situación, y aquí yo tengo un caso de un individuo normal, de un peso de 70 kilos y 1,70 m y un índice de masa corporal de 24, lo cual dice, ok, está dentro de un rango decente, sin ningún problema. Pero ¿qué pasaría en estos tiempos de confinamiento, en donde uno tiende a hacer menos ejercicio, tiende a salir menos y por tanto hay una ganancia de peso, que no lo digo solamente yo, sino que lo dicen ya toda la información de la literatura científica que habla que hay una ganancia de peso de por lo menos 5 o 7 kilos aproximadamente, por lo menos en Chile. Se ha visto en otros países que ha sido más o en otros países ha sido menos. Pero estamos hablando de un sobrepeso. Entonces ese sujeto de 70 kilos ahora ya no pesa 70 kilos, sino que ahora estamos hablando de un sujeto de 83 kilos. Tiene la misma altura, pero su índice de masa corporal ahora va a ser un índice de masa corporal de 29, con un claro sobrepeso, y ya estamos en el límite ya de pasar a una obesidad. Se sabe hoy en día que hay varios trabajos que hablan de adultos o de niños o de jóvenes, que el sobrepeso, en la medida que yo me acuesto más tarde, o 1 hora más tarde, o 2 horas más tarde, y eso lo vamos a llamar jet lag social, o 3 o 4 o 5 horas más tarde de esta hora, entre comillas, adecuada, entre las 20 y 21 horas, me va a producir un aumento en la incidencia de sobrepeso y obesidad. Y eso se sabe hace bastante tiempo, pero esto ha sido observado especialmente en poblaciones infantiles, adolescentes y adultos jóvenes. Entonces se sabe que en la medida que yo me acuesto 1, 2 o 3 o 4 horas más tarde, de la hora correcta, mi probabilidad de ganar peso desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la misma ingesta calórica, se va tremendamente incrementando. Supongamos 2 horas de retraso en la hora en la cual me debería acostar. Estamos acostándonos aproximadamente a las 22 o dependiendo del sujeto a las 23 horas. Ese sujeto, en función de esta tabla, como va aumentando el índice de masa corporal en función de las horas en las cuales yo me estoy acostando retrasado, en vez de pesar 83 kilos, este sujeto subiría su peso automáticamente a 84,7 kilos, lo cual no es tan grave, pero si lo vemos desde un punto de vista de un sujeto con sobrepeso, sí es grave, porque nos vamos aproximando cada día más a un índice de masa corporal que es más complejo. Estamos pasando los 29,3. ¿Qué pasaría si ese mismo sujeto se acuesta aproximadamente a las 11 de la noche? 3 horas de retraso en su hora adecuada o correcta. Estamos hablando de que el sujeto ya aumentó a 86,1 kilos, entonces, y ahora estamos llegando a un índice de masa corporal de 29,8. Estamos cada día más cerca de ese límite mortal de obesidad. ¿Qué pasaría con un sujeto con sobrepeso, pero ahora se está acostando aproximadamente a las 24 horas, 12 de la noche? Y esto estoy seguro que más de alguno de ustedes, o quizás la mitad de ustedes, lo hace en forma rutinaria. Se está acostando a las 12 de la noche. Eso implicaría que ese sujeto con sobrepeso, acostándose a las 12 de la noche a dormir, estaría aumentando su peso aproximadamente 87 kilos. Y si hacemos la cuenta respecto a cuando yo partí con el sujeto a cómo terminé, este sujeto ya está ganando aproximadamente 7 kilos por acostarse en forma rutinaria
4 horas más tarde de la hora, entre comillas, correcta o adecuada desde el punto de vista biológico. Entonces, en realidad estamos hablando de una situación desastrosa. ¿Qué pasaría si este individuo que yo le estoy comentando, que está con sobrepeso, llega a un punto de obesidad? Ustedes han escuchado mucho que hay gordos sanos y hay otros gordos que por algún motivo se enferman mucho. Entonces, este sujeto obeso tradicional, que es el que tengo acá, fíjense, hay un grupo de sujetos obesos que se ha visto que no tienen ningún tipo de alteración del punto de vista de hipertensión, de diabetes u otras cosas, o dislipidemia, pero hay un porcentaje importante de sujetos obesos que por algún motivo se ha visto que tienen algunas alteraciones que son bastante complejas de manejar. Si estos sujetos que son patológicos se acuestan más tarde, 1 hora, 2 horas o 3 horas más tarde, no da lo mismo la hora con respecto a las consecuencias que va a tener eso desde el punto de vista de su salud. Cuando se ha medido el péptido C reactivo, que es un péptido que se usa como marcador de inflamación sistémica en los sujetos, se ha visto que aquellas personas que tienen obesidad, que se acuestan 2 o 3 horas más tarde, normalmente presentan un alto nivel de péptido C, esta proteína que ayuda a indicar si hay inflamación o no. Y por tanto, el riesgo que tienen estos sujetos para desarrollar una complicación del coronavirus es sumamente alta, porque tienen un fenómeno inflamatorio completo por acostarse 2 o 3 horas más tarde con respecto a un sujeto distinto. Entonces, de alguna manera, esa inflamación generaría complicaciones de ese sujeto, que es lo que se estaba viendo, por ejemplo, hoy en día con los internados que hay en las UCI. Que también se sabe que los marcadores de diabetes, específicamente la hemoglobina glucosilada, un sujeto que se acuesta 3 horas más tarde, se ha visto que tiene el doble de hemoglobina glicosilada, que es un marcador del manejo de la glucosa en la sangre en los sujetos diabéticos. Entonces, si yo tengo una hemoglobina marcada muy alta, desde el punto de vista de su glucosilación, estaríamos hablando de que es un sujeto que está haciendo muy mal manejo metabólico al azúcar en la sangre. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo que de alguna manera, acostándome tarde, podría generar una consecuencia desde el punto de vista metabólico inflamatorio, eventualmente que va a tener consecuencias si es que me contagio con el coronavirus. Y por tanto, de alguna manera, estoy aumentando mi riesgo de morir. ¿Qué pasa desde el punto de vista académico? Aquí hay una fotografía de un niño que está ahí, se quedó dormido arriba de su libro, pero en realidad es más que solamente esto. Se sabe, y hay una información impresionante desde el punto de vista de los trabajos, que hablan que hay un peor desempeño académico de los alumnos universitarios en colegios y también desde el punto de vista de adultos, cuando esa persona, esto está en logaritmo, en una escala logarítmica, pero en el fondo, cuando me acuesto 1 hora más tarde, o 2 horas más tarde, o 3 horas más tarde, mi desempeño académico va disminuyendo en forma importante. Algo similar ocurre con algo obvio que nosotros sabemos, que cuando me acuesto demasiado temprano. Si me acuesto demasiado temprano, no estudio. En el fondo eso es algo que cualquier profesor sabe. Si yo no estudio porque me voy a acostar temprano, porque me dio flojera, también tengo un mal desempeño académico. Entonces, este es el desempeño académico ideal desde el punto de vista de un alumno, y mi desempeño va disminuyendo en la medida de que yo me acuesto más tarde, o también porque me acuesto más temprano porque realmente no estudié. Entonces, desde ese punto de vista, ya se sabe que al acostarme más tarde, a pesar de que quizás aumenta mi probabilidad de que me alcance a leer la materia que eventualmente no alcancé a estudiar durante el día, igual eso va a redundar en un empeoramiento de mi rendimiento durante el semestre. Entonces, en realidad, tener una vida desordenada desde el punto de vista de mis horas tampoco me ayuda a generar un mejor rendimiento académico. Entonces, hasta ahora yo les he estado hablando solamente de acostarse tarde, que es como una de las formas con las cuales yo puedo alterar mi sistema y alterar el sueño reparador desde el punto de vista metabólico, fisiológico. Pero en realidad tenemos otro problema más, que tenemos una serie de sincronizaciones horarias que no necesariamente están ligadas a lo que nosotros manejamos actualmente, que es acostarse tarde. Si se fijan en la fotografía, esa fotografía muestra que hay una cantidad de iluminación en una ciudad de Estados Unidos que es
impresionante. La iluminación en las calles, en las casas, es tan invasiva que de alguna manera tiende a alterar ese buen dormir desde el punto de vista de la salud. Esta iluminación, que principalmente se caracteriza por ser iluminación LED, genera una invasión en mi calidad de sueño que de alguna manera altera mi fisiología y aumenta mi riesgo a desarrollar enfermedades. Pero no solamente esta iluminación LED de la calle o quizá de la ampolleta LED de mi casa, sino que también algo que es bastante pedestre, como el celular. Este celular que yo tengo en mi velador quizás, o en mi pieza, o el PC, o el televisor, o incluso esa pantalla LED de publicidad que quizás está justo al frente de mi ventana y que me altera, ¿no es cierto?, la iluminación de mi habitación. Esas generan una iluminación azul, una luz azul, que tiene el rango de longitud exacta como para alterar, ¿no es cierto?, la percepción de luz por parte de mi cerebro. Ahora bien, esta desincronización horaria no es solamente exclusiva de nuestra especie, sino que en realidad todas las especies se ven alteradas cuando tenemos una iluminación durante la noche. Acá tengo una serie de trabajos que hablan de aves, especialmente aves europeas, que cantan, se supone, al amanecer o al anochecer, dependiendo de cuál sea la especie de ave, y todas ellas, generalmente estas aves que están expuestas a esta iluminación de las ciudades, presentan alteraciones en el horario de su canto. Muchas de ellas incluso se olvidan de cantar. ¿Y por qué se olvidan de cantar? Porque no saben la hora del día a la cual están expuestas en este momento. Entonces, dado eso, esa misma contaminación luminosa también incide nosotros en nuestra salud. Entonces, de alguna manera, la desincronización que obtienen estas aves como consecuencia de la luz LED, también nosotros la vemos de alguna manera reflejada en nuestra salud. Y por tanto, una frase que muchos usan, que es acostarse temprano, o quizá acostarse con las gallinas, muchos de ustedes me van a poder confirmar después quizá, que en realidad el gallo y la gallina están con un ritmo bastante alterado. Si ustedes le preguntan a cualquier persona que tenga un gallo en su patio, en su terreno, le va a poder contar o confirmar, si es que están cerca de la iluminación de la calle, que las aves, el gallo ya no canta a las horas que cantaba antiguamente. Hace 20 o 30 años atrás, las aves cantaban a ciertas horas del día, en la tarde, a la hora de aproximadamente a las 3 de la tarde, o en la mañana temprano, y esas aves ahora ya no están cantando a las horas que normalmente lo hacían, o cantan una hora totalmente equivocada. Entonces, de alguna manera, esta iluminación nos está alterando. Pero bueno, esta iluminación que nos altera desde el punto de vista biológico, de alguna manera lo que está haciendo es imitar la luz del día. Esa luz del día, que no es cierto, de alguna manera está siendo afectada porque está siendo puesta en una hora que no es la adecuada, que es la hora de la noche. Pero ¿qué nosotros necesitamos como sujeto? Que la luz del día funcione en el día y que la oscuridad me gatille en la noche la producción de melatonina. Y eso es lo que necesitamos. Luz en el día y en la noche necesitamos oscuridad y necesitamos melatonina. Pero este sistema biológico del cual yo le estoy hablando, cómo funciona y cómo se sincroniza. Y esto podría ser un poco latero, pero es importante contarle que al igual que el reloj que yo tengo acá arriba, que es un reloj mecánico que me va indicando la hora del día, las células de nuestro cuerpo, casi todas las células, por lo menos lo que se sabe, tanto de nuestra especie como de otra especie, tienen un reloj molecular que funciona igual como este reloj mecánico, que se llaman genes reloj, y los genes reloj Bimoli Clock y los genes reloj Peri-Cri dan cuenta del funcionamiento de este reloj. ¿Y qué es lo que nos interesa saber de este reloj que está en el interior de estas células? Que lo que hacen es cambiar en función de las horas del día. Esta barra blanca que tengo acá arriba, junto con negro, representa el día o la noche. Lo blanco representa el día y la barra negra representa la noche. Entonces, este reloj, que este es un tejido de la glándula suprarrenal, cambia con las horas del día. Su nivel aumenta durante el día y baja durante las horas de la noche. Y eso es lo que hacen estos relojes desde el punto de vista molecular. Suben, bajan, y eso lo hacen en la piel, lo hacen en el hígado, lo hacen en el corazón, lo hacen en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo ese reloj en nuestro cuerpo sabe la hora del día? Por la luz del día o por la melatonina durante las horas de la noche. Y de esa manera nuestras funciones fisiológicas se ordenan durante el día. Eso desde el punto de vista más sencillo. Ahora, yo ya le he contado que alterar este reloj
alterar la melatonina o exponernos a la luz durante la noche y alterar la producción de melatonina, aumenta la probabilidad de desarrollo de una obesidad. Entonces, esa obesidad ya se sabe que está ligada a exposición de luz, ¿no es cierto?, durante las horas de la noche y una menor producción de melatonina durante la noche porque estamos expuestos a la luz artificial de la luz LED. Pero también se sabe, y eso ya no es nuevo, se había visto, pero ahora se entiende bien cómo estaría funcionando, que esta luz nocturna podría inducir el desarrollo de cáncer de mama, próstata, pulmón, hígado y otros tipos de cáncer que están relacionados con la alteración de nuestro reloj biológico. Y también se sabe, y eso son informaciones que ya están bastante confirmadas, que están relacionadas con trastornos de ánimo como depresión, enfermedades bipolares o también algunos desórdenes estacionales que son las primeras descripciones que se habían hecho respecto a la alteración de este reloj biológico. Entonces, ¿cómo lo alteramos? Sabemos que estudiando de noche, ¿no es cierto?, con una ampolleta encendida, ahí en el escritorio, nos va a generar una alteración de este reloj. Trabajar en turno, que es algo que ya se había descrito hace bastante tiempo. Carretear frecuentemente o ese jet lag social que hacemos eventualmente de acostarnos tarde. La iluminación nocturna, que es sumamente importante, televisión, computador, celular o cualquier fuente de luz azul que normalmente podrían alterar este reloj. Y algo que se nos tiende a olvidar, pero también puede influir, que es una temperatura alta durante las horas de la noche. Y esto no tiene relación con la luz en sí misma, sino que en realidad es con la consolidación del proceso de dormir adecuadamente con la profundidad que se necesita, que se tiene que realizar durante las horas de la noche. Y eso también influye en la temperatura. Una cosa como para dimensionar el impacto de esto, y no solamente desde el punto de vista mío, de mi salud como sujeto individual, sino que desde el punto de vista del embarazo, es lo que está pasando, por ejemplo, si yo expongo a una mujer embarazada a una luz durante las horas de la noche. Se sabe hace bastante tiempo, y estos son trabajos que habían demostrado que de alguna manera mujeres con turnos de trabajo tienen una mayor probabilidad de realizar aborto espontáneo, partos prematuros y niños con bajo peso al nacer. Eso se había visto hace bastante tiempo, hay varios trabajos que hablan de eso, y que de alguna manera lo que hacen es alterar la producción de melatonina que tenemos acá durante las horas de la noche. El turno de trabajo hace que yo como sujeto esté expuesto a la luz durante la hora de la noche porque estoy trabajando, pero en el caso de una mujer embarazada eso es sumamente negativo, no solamente para la madre, sino que para el proceso de parto y también para el mismo recién nacido. ¿Qué es lo que ocurre realmente? La madre, igual como yo les había contado, en el caso de un adulto, se sincroniza por la luz y la oscuridad, ¿no es cierto?, a la cual está expuesta el sujeto, se sincroniza el cerebro, el núcleo supracasmático del hipotálamo, y esto ayuda a que los relojes biológicos y la producción de melatonina se gatillen a las horas que corresponden. La melatonina es capaz de atravesar la placenta e informarle la hora al feto. Entonces el feto sabe a qué hora es momento, ¿no es cierto?, de realizar sus procesos metabólicos, mientras está, ¿no es cierto?, ahí en el útero, gracias a que la madre le informa la hora del día. Entonces, estos órganos del feto realizan sus procesos metabólicos de acuerdo a la hora que les corresponde. Y a partir de eso, nosotros tenemos un feto saludable si es que sabe la hora correcta. Pero ¿qué pasaría si es que de alguna manera esa madre se ve expuesta a una situación de luz durante la noche? Este sistema que yo les estoy contando no funcionaría. Y si no funciona, el feto no tiene cómo saber la hora del día, lamentablemente. Ahora, en general los turnos de trabajo se había descrito que de alguna manera producen una serie de alteraciones, dolores musculares, dolores de cabeza, molestias gástricas, incluso se ve un aumento de las úlceras, náuseas, dolores en las piernas, pérdida de apetito, insomnio y una serie de molestias que ya habían sido descritas por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud, que eso está descrito en varios de sus manuales de salud. Pero en realidad el riesgo de hacer turno de trabajo en mujeres embarazadas es bastante negativo y para eso, para entender bien qué es lo que ocurría, se hicieron una serie de trabajos en donde no podemos trabajar con madres embarazadas, sino que se trabajan con ratas preñadas y en este caso las ratas se les somete a un sistema de turno de trabajo como lo son las mujeres que trabajan. Una noche en la cual aquí la barra negra representa la noche y la barra blanca representa el día, y durante un sistema de turno de trabajo, lo que se hace, un día se trabaja con un ritmo de luz-oscuridad normal, pero después vienen 3 días, ¿no es cierto?, en donde se invierte el sistema. La noche
ahora va a ser día y el día va a ser noche. Luego se vuelve a tomar un sistema invertido, que es entre comillas, el sistema normal, aproximadamente 4 días, y así se van alternando estos ciclos normales o invertidos, normales o invertidos, y con eso se va haciendo un sistema de régimen de turno de trabajo para un trabajador promedio, como por ejemplo enfermeras, médicos. Esto puede cambiar, depende un poco de la institución o la empresa, pero esto es como el turno de trabajo típico para una persona. ¿Qué es lo que se sabe? No desde el punto de vista de lo que yo le había contado, partos prematuros, niños bajo peso al nacer, sino que ahora, ¿qué es lo que le pasa al feto, pero ahora en la vida cuando ya está fuera de la madre, cuando ya es un recién nacido o cuando es un adulto? Se ha visto en las ratas, en el caso de ya cuando son adultas, cuando ya llevan 12 meses, ya, ¿no es cierto?, que en el fondo es una rata adulta, que aumenta los niveles de leptina, y aumentan tanto en machos como en hembras, aumentan los niveles de leptina, que son las barras aquí blancas que se pueden observar. Estas barras blancas representan a los hijos de madre que se vieron expuestas a turnos de trabajo, o sea, ratas, y se sabe que estos hijos de madres presentan un aumento de la intolerancia a la glucosa, acumulación intracelular de grasas, ingestas de alimento excesiva y algo que es como incongruente, eh, aumenta, o sea, perdón, disminuye el gasto energético. Por tanto, estos sujetos en su vida adulta van a ser mucho más gordos, van a tener una serie de problemas metabólicos como resistencia a la insulina, exceso de grasa, etcétera, etcétera, que lo que hace de alguna manera que una madre, en el caso del humano, que se vea expuesta a una luz durante la noche o a un sistema de turno de trabajo, las probabilidades de que su hijo tenga consecuencias en la vida adulta son enormes desde ese punto de vista. Entonces, de alguna manera, ahí surge la necesidad de buscar una terapia y ahí surge la posibilidad de pensar en dar hormona melatonina, que a propósito es un suplemento alimenticio, se vende en la farmacia sin receta médica, sin nada. Uno puede ir a la farmacia y comprar ese suplemento. Entonces, ¿qué les he tratado de contar hasta ahora? Esto es un tema muy amplio, muy grande, pero de alguna manera lo que les trato de contar es lo siguiente. La luz azul o la luz LED de la pantalla del celular, del computador o del televisor o el sistema de turno de trabajo, ¿no es cierto?, pueden de alguna manera generar alteraciones de los ritmos circadianos y de producción de hormonas que tienen consecuencias sistémicas en distintos lados. Por ejemplo, aumentan, ¿no es cierto?, a nivel hepático la producción de grasa, se puede producir un aumento de la presión arterial, un aumento de la inflamación, ya sabemos que la inflamación podría tener complicaciones si es que estamos hablando del coronavirus, y que todo eso se traduce en una serie de trastornos cardiovasculares que eventualmente pueden aumentar mi desarrollo de infarto al miocardio, accidentes cerebrales, aneurisma, etcétera. También se puede producir alteración de la producción de melatonina, que va de la mano con la producción de estos ritmos. Estrés laboral, que es algo que no les conté, pero normalmente cuando yo me veo expuesto a una iluminación durante la noche, aumenta inmediatamente la producción de la hormona del estrés, cortisol. Entonces, a la mañana siguiente, mis niveles de cortisol van a ser mucho más altos porque mi cantidad de oscuridad que estuve expuesto durante la noche fue menor. Y normalmente el cortisol se ve aumentado, que es la hormona del estrés. Y obviamente se ven relacionados también con trastornos de sueño y vigilia, y finalmente con enfermedades neurológicas y mentales que van a tener consecuencias no a Hermano, corto pero y a largo plazo. Eventualmente también se ven alteraciones de hormonas metabólicas, cambios en los hábitos alimenticios, alteraciones en los niveles de glucosa y lípidos, que finalmente se va a traducir en un síndrome metabólico, que es uno de los grandes trastornos que se están observando ahora, hoy en día, con alteraciones de estos ritmos biológicos. Pero también se sabe, y eso hay una serie de trabajos, entre ellos algunos de nosotros, que se relaciona con el desarrollo de cáncer y patologías del embarazo. Por tanto, la verdad es que tener un mal dormir, desde el punto de vista fisiológico, es un desastre desde el punto de vista de nuestra salud. Y eso sería porque en realidad no, la idea era tratar de no abrumarlos con exceso de información, y muchas gracias por su atención. No sé, y eso sería como el mensaje final. Francisco, muchas gracias a ti por tu presentación. La verdad es que es súper interesante lo que nos cuentas, nos mencionas y nos enseñas también, porque qué importante es mantener las horas de descanso y que estas horas sean en el momento adecuado.
Claro. Entonces, de repente uno no toma el peso a estas cosas que son No. importantes. Tenemos preguntas, tenemos ya preguntas. Bueno, no les mencioné al comienzo de la actividad que también estamos transmitiendo por Facebook Live de la facultad. Así es que muchas gracias a todos quienes están participando por el live y también tenemos preguntas en el live y vamos a comenzar al tiro. Yo les coloqué en el chat que quien quiera levanta su manito virtual o bien la hacen en el chat y yo las voy leyendo. Ya tenemos una pregunta, te la leo al tiro, de Edson Yáñez. Antes que todo, muchas gracias por la clase magistral. Es un tema muy interesante y que afecta a la salud, sin lugar a dudas. Aquí una pregunta para el profesor Francisco. ¿Cuál es su postura respecto a la política horaria que rige en Chile de restar 1 hora en invierno y agregar 1 hora en verano? ¿Estos cambios de hora pueden afectar nuestro metabolismo? Una pregunta, sabes que es una de las cosas que yo de verdad todos los años me estreso con los cambios de horario porque es una de las cosas que más me incomodan desde el punto de vista biológico, porque en realidad nuestro horario es el horario astronómico al cual nos rige desde el punto de vista de la ubicación de la Tierra. Y nuestro horario, según nuestra zona horaria, es -4, o si somos más rigurosos, -4,5 horas. Y desde el punto de vista biológico, en general nos genera un estrés tener que acostumbrarnos a una nueva hora. Desde el punto de vista cerebral, aunque parezca extraño, el cerebro tiende a adaptarse bastante rápido a un cambio de hora. No le cuesta nada, son aproximadamente 3 días en los cuales que el cerebro se adapta. Pero el problema no es el cerebro en este caso, sino que desde el punto de vista metabólico, nuestro metabolismo, adaptarse a la nueva hora le cuesta aproximadamente entre 7 a 14 días. Entonces, dependiendo del organismo, 7 a 14 días a un cambio de horario nuevo desde el punto de vista metabólico. Pero hay otro problema que va más allá con el cambio de hora, que si tú te fijas, el cambio de hora lo que privilegia es la iluminación durante las horas de la tarde, porque supuestamente eso hace o ayuda a disminuir, entre comillas, el uso de iluminación artificial de alguna manera, y nos vemos expuestos a un exceso de luz durante las horas de la noche, tarde-noche, estamos hablando a las 9 de la noche en verano, en pleno verano tenemos luz, y la verdad que los que tienen hijos pequeños lo saben claramente, que acostar a los niños a las 8 cuando ven que está todo claro afuera, de verdad que es un desastre desde el punto de vista para los padres. Y desde el punto de vista biológico también es un desastre, porque ¿cómo yo logro que ese niño se acueste a las 8 con iluminación excesiva, que muchas veces entra por debajo del espacio de la puerta o por las ventanas que tengo que abrir porque hace calor? Entonces, en realidad, desde el punto de vista del horario es un desastre. Lo que para nosotros no es más fácil adaptarnos a un cambio de luz del punto de vista de la mañana, que amanezca más temprano, que estar expuesto a una luz excesiva durante la tarde. Yo no comparto el cambio de hora. Yo lo que me gustaría es que nuestro horario real fuera nuestro horario biológico o lo más cercano posible al horario astronómico, que son aproximadamente 4,5 horas, menos 4,5 horas. Por eso yo no lo comparto, sería Ángel. Gracias por la respuesta, Francisco. Tenemos ya manitos levantadas, pero antes vamos a darle pase acá a Daniela Ferrada Contreras, que ella nos hace la siguiente consulta a través de nuestro Facebook Live. Y Ya, dice, ¿qué relación hay entre los ciclos de sueño y obesidad en relación con las hormonas grelina y leptina? ya. Normalmente, en la medida, el- la relación con la cantidad de horas de sueño, más o menos lo que apunta la pregunta es si es que yo de alguna manera, si es que duermo 6 horas, 7 horas, o duermo 12 horas, de alguna manera yo voy a ver alterado el sistema. Depende la edad del sujeto, depende también a la hora a la cual yo me voy a dormir, porque si yo duermo menos horas
eventualmente yo voy a alterar los niveles de estas hormonas y por tanto voy a alterar el metabolismo que tiene una relación directa con estas dos hormonas que eventualmente me van a generar un aumento de la obesidad o de la resistencia metabólica que tienen a estas hormonas. Entonces, normalmente lo que yo tengo que hacer es acostarme a la hora biológica adecuada y segundo, dormir la cantidad de horas adecuadas para mi edad o para mi condición biológica. Entonces, si yo duermo 12 horas, si soy un niño, está bien, no tengo ningún problema, pero si yo duermo 12 horas y soy un adulto y que en realidad en promedio yo necesito dormir 7 horas, en realidad también me voy a generar una alteración metabólica del punto de vista de un exceso de horas de sueño. Entonces, en realidad, esto tiene que ir ajustado a la hora, a la edad y al mismo tiempo a la duración de mis sueños desde el punto de vista de mi edad. Pero sí, esas hormonas se ven alteradas desde el punto de vista de su circulación cuando yo genero alteración de este sistema. Y aumenta mi probabilidad de desarrollo de obesidad, resistencia a la insulina y resistencia a la leptina y todo lo demás. Perfecto, entonces entendemos que un adulto, Francisco, debería dormir o un promedio entre 7 y 8 horas, ¿verdad? Un adulto sí, un Una, niño no, un niño y un adolescente tienen que dormir mucho más horas. Lo único importante acá es que sea la hora adecuada, se vayan a dormir a la hora adecuada. Si duermen 7 horas, 10 horas o 12 horas, aproximadamente entre las 8 las 9 o más tardar las 9 y media de la noche, el sujeto tendría que estar acostado. Ahora, si se quiere levantar más temprano porque necesita dormir menos horas, eso no es ningún problema desde el punto de vista metabólico. Si yo me quiero levantar a las 4, 5, 6 de la mañana desde el punto de vista metabólico, no va a ser un problema de acuerdo a mi edad. Lo que importa acá es que yo haga mis procesos biológicos a la hora que es adecuada. A la hora adecuada, en mi caso, es, ¿no es cierto?, dormir, ¿no es cierto?, en un caso un adulto acostarse a las 9 o 10 de la noche, a más tardar. En el caso adulto, un niño tiene que estar acostado por lo menos a las 8 de la tarde, sí o sí, porque necesita captar todo el proceso hormonales que es necesario para su crecimiento. Y así eso se ajusta. Para nosotros, para un adulto, adaptarnos a levantarnos temprano no es tanto el problema en general. Y de eso depende, más que nada. perfecto. Tenemos entonces las manitos levantadas y le damos el pase a Enrique Werner. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Me escucha, Francisco? Sí, te escucho. ¿Sí? Gracias, Enrique. Fantástico. Mira, en realidad son preguntas muy triviales, pero que nacen de la conferencia, sí, que estuvo súper interesante. Muchas gracias. Gracias. O sea, como todos los papás que a los niñitos en la noche para que no tengan miedo al dormir le dejan el espantacuco, ¿verdad? Una lucecita encendida. Eso es un daño tremendo entonces que estamos haciendo con un mira, el espantacuco depende qué colores sea el espantacuco, porque en realidad... Si era rojo... Mira, si es rojo y no tiene fugas de luz, nosotros conocíamos experimentos con monos. Nosotros para ir a ver a los monos en la noche, para hacerles los seguimientos y no inhibir la producción de melatonina, usábamos una linterna con un filtro rojo. Entonces el espantacuco con rojo no es ningún problema, tiene muy poca intensidad, no genera inhibición de la producción de melatonina, no genera la alteración del sueño y por tanto es una muy buena forma de evitar el pánico del niño y al mismo tiempo evitar que se altere el sueño y la producción de hormona melatonina durante la noche. Pero tiene que ser rojo. Y creo que alguien hablaba también de un filtro flex, que justamente que es tu pregunta para los dispositivos celulares, computadores y otra cosa. Lo que hacen esos dispositivos es hacer un filtro de la luz azul. Generalmente lo que nos hace más daño es la luz azul. Y justamente a la luz azul la emite por excelencia la luz LED. Ahora, si es un anticuco con una ampolleta halógena o de estas antiguas que eran incandescentes, claro, depende del filtro y depende de la intensidad y el rango de luz, pero las luces LED normalmente son sumamente tóxicas desde el punto de vista del sueño y desde el punto de vista de la producción de melatonina. Y si es rojo, no es ningún problema. Fantástico. Y una cosita más, si hay algunos estudios acerca de la siesta? Si el hacer siesta influye también en los ritmos de sueño-vigilia. Bueno, sabes que lo de la siesta es bien interesante porque biológicamente hablando, nosotros estamos diseñados para disminuir la vigilia.
a esa hora que entre las 2 y las 3 y media de la tarde. Normalmente se produce una disminución en el estado de vigilia y la verdad es que es necesaria, desde el punto de vista biológico, al disminuir esa vigilia, inducir un sueño corto, reparador de 15 minutos. Y curiosamente, ese sueño reparador de 15 minutos, 20 minutos, media hora, está asociado a un mejor desempeño académico, curiosamente. Entonces, dependiendo de la función intelectual que yo necesite durante las horas de la tarde, si hago un sueño reparador de 15 minutos o de 20 minutos, de media hora, voy a privilegiar ciertos trabajos intelectuales con mucho mayor eficiencia. Pensamientos matemáticos, pensamientos del lenguaje, pensamiento abstracto. Y curiosamente, no sé cuál es la relación evolutiva que tiene esa siesta, para qué sirve. No la conozco, no hay nadie que haya logrado entender para qué sirve la siesta. Pero sí, lo que sí está demostrado es que mejora el desempeño intelectual de los sujetos cuando duermen una siesta de 15 minutos, media hora, dependiendo de lo que necesitan. Pero más o menos ese es el rango. Ahora, dormir en exceso hace mal. Si estamos hablando de una siesta de 2 horas o 3 horas, me genera alteraciones ya del sueño en la noche. Entonces, la siesta debe ser breve, porque si es muy extensa, ya estoy generándole una confusión al sistema y por tanto estoy alterando el sueño en la noche. Entonces, generalmente, siestas cortas de media hora, 15 minutos, 40 minutos, no es ningún problema. Muchas gracias. ¿Ya? Vamos entonces ahora con Janet Vera. Gracias. Primero, felicitar al profesor Francisco por su exposición. Muy interesante el tema. Me disculpo por tener la cámara apagada, tengo problemas de conexión, pero está mi foto ahí. Quiero hacer 2 consultas. Ya. La primera es una ayuda para todos ahora en pandemia, que hemos subido de peso. ¿Cómo aprovechar este reloj biológico para poder hacer una dieta efectiva, considerando que tenemos que disminuir la ingesta de calorías y aumentar el gasto para poder bajar de peso? Pero ¿cómo nos aprovechamos de este reloj biológico para bajar de peso efectivamente cuando hacemos dieta? Esa es la primera pregunta. Claro. Buena pregunta. Sabes que hace un tiempo atrás, cuando yo estaba mandando un artículo, me acuerdo que me encontré con una sorpresa. Uno de los revisores, me acuerdo del artículo, me dijo que yo no había citado un artículo de metabólico, justamente relacionado con melatonina. Y ahí me encontré con un mundo nuevo, en ese artículo que después al final me lo aceptaron, pero me encontré con un mundo nuevo que me sorprendió desde el punto de vista metabólico. Resulta que en los últimos 4 años aproximadamente se ha descubierto que la melatonina, que es la hormona de la noche, de alguna manera realiza una modificación metabólica en la mitocondria, que es el órgano que se encarga de producir la energía en la célula, y la hace a la mitocondria, curiosamente, menos eficiente desde el punto de vista energético. Y por tanto, la melatonina, si está en una buena cantidad durante las horas de la noche, lo que está haciendo es que esa mitocondria durante el día derroche energía. La derroche como calor, la desperdicia en otros procesos metabólicos, y eso automáticamente hace que el sujeto comience a bajar de peso. Entonces, este derroche energético parece que está ligado a una señalización directa de esta hormona de la noche en la mitocondria y que ayudaría a bajar de peso. Pero no solamente eso, sino que también esta hormona de la noche ayudaría al hígado a producir menos grasas y al mismo tiempo ayudaría al tejido adiposo y al tejido muscular a mover las grasas y a utilizarlas en forma que te haga bajar de peso. Entonces, desde el punto de vista molecular se ha descrito bastante que de alguna manera el dormir bien y tener un buen nivel de melatonina durante la noche, no estar expuesto a luz artificial, ya en sí mismo te ayuda a mejorar la eficiencia metabólica y a bajar de peso. Otra alternativa, que es lo que se podría pensar, es tomar un suplemento de melatonina, que mucha gente lo hace, tomar un suplemento de melatonina como para inducir el sueño. Y un efecto colateral de tomar melatonina durante la noche es también tener un efecto metabólico desde el punto de vista del manejo de las grasas. Pero eso implicaría que tiene que ser tomada siempre a la misma hora todos los días, que eventualmente se puede hacer. Pero sí,
te ayuda a bajar de peso la melatonina y ordenarte desde el punto de vista del horario, ayuda mucho. O sea que trasnochar no es bueno para la No, dieta. O no, dormir menos, uno pensaría que al dormir menos gasta más energía y eso hace que... claro, porque uno tiende a pensar que el dormir menos te aumenta tu estrés desde el punto de vista de tu tensión, pero desde el punto de vista metabólico haces todo lo contrario, aumentas la síntesis de grasas automáticamente. Y eso generalmente aumenta el peso corporal en forma significativa, rápidamente. Entonces, si tú estás haciendo una terapia de reducción bueno, quieres bajar de peso, estás tomando o haciendo dieta, tomando suplementos alimenticios, comiendo más sano, y si quieres potenciar todos esos efectos, claro, necesitas acostarte temprano y necesitas eventualmente en la mañana activarte temprano, quizás con eso vas a empezar a bajar de peso automáticamente. Y lo que mostraban los Súper datos, buen dato. lo que mostraban los datos los individuos con sobrepeso, si tú empiezas Sí, a acostar temprano, ya automáticamente comienzas a regular el metabolismo. Pero lo más importante es decirle al cuerpo que la noche es noche y la mañana es la mañana. Entonces, en la noche, oscuridad, y en la mañana, ojalá cuando uno se levante, mucha luz. Ojalá. Ahí puedes encender si quieres todas las ampolletas en la mañana, sin ningún problema. y la otra consulta, muchas gracias por la respuesta. ¿Sí? La otra consulta acerca de un reportaje que leí hoy que los ansiolíticos y todos los medicamentos para dormir se están agotando por este tema de la pandemia, el estrés crónico y todo lo demás. Sí. ¿Es lo mismo dormirse con una inducción natural a dormirse con una inducción artificial, entre comillas, que generarían estos fármacos para dormir desde el punto de vista de la secreción de la melatonina, del ritmo circadiano y de la salud en general? Gracias, Francisco. Claro. Buena pregunta. Mira, del punto de vista de los ansiolíticos, en el fondo lo que estamos haciendo cuando tú quieres hacer una inducción del sueño es utilizar un cóctel farmacológico que en el fondo lo que hace es generar un golpe directo al cerebro y apagarlo para que duerma. Pero no te soluciona el problema del punto de vista de qué generó ese problema del punto de vista metabólico, fisiológico, celular. Entonces, una forma bastante elegante de disminuir el problema ansiolítico es hacer algo que parece bastante pedestre, pero que es sumamente sencillo, que es dormir a la hora adecuada. ¿Por qué? Nosotros hace unos tiempos atrás, con la gente con la que yo colaboraba en la Chile, demostramos que la melatonina tiene un efecto que es bastante curioso, que es capaz de inhibir la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Y al inhibir esta melatonina, lo que hace en el fondo es disminuir estos niveles de cortisol durante el día. Y ese exceso de cortisol es el que normalmente genera una serie de trastornos neuronales y de sincronización de la sinapsis que ayudan a generar este estado de ansiedad desde el punto de vista de la función neuronal. Entonces, si tú disminuyes ese cortisol, a través de una producción adecuada de melatonina durante la noche, estarías generando ya que en la noche tú llegues con un mejor estado mental para poder dormir, porque tienes un nivel de cortisol mucho más bajo y al mismo tiempo vas a poder consolidar el sueño, mejorar mejores sinapsis que son necesarias para poder realizar este buen dormir del punto de vista de la actividad del sueño en sí mismo. Entonces, si tú quieres tomar evitar en el fondo usar un ansiolítico, quizás acostarte temprano, quizás tomar una pastilla de melatonina y el día siguiente hacer algo que es bastante nimio desde el punto de vista de la actividad, que ojalá en la mañana temprano hagas una cosa bien sencilla, 10 o 15 minutos de ejercicio para activar tu cuerpo en la mañana, que es lo que tú quieras. Entonces, con eso le estás señalando al cuerpo que hay horarios y al mismo tiempo estás disminuyendo con estas actividades la producción de cortisol. Ahora, la melatonina tiene otro efecto adicional. Como le indica al cerebro que es de noche, si es que tú de alguna manera la produces en forma natural o al mismo tiempo la tomas como una pastilla, le estás diciendo al cerebro que es hora de dormir. Y al decirle eso, más bajar la temperatura corporal, disminuir la frecuencia cardíaca, todo eso hace la melatonina, ayuda a bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca,
estarías estimulando todas las acciones fisiológicas necesarias para que se induzca el sueño durante la noche. Y eso también va a redundar en una menor ansiedad al día siguiente. Entonces, esto es un círculo vicioso. Tú tienes que romper el círculo, y ese círculo parte con romperlo en la noche, acostándote a la hora adecuada, en la mañana, ojalá viéndote expuesta temprano a una buena fuente de luz, haciendo un poquito de ejercicio, 10 o 15 minutos, y generando un ciclo de tu biología que funcione en forma adecuada desde el punto de vista metabólico. Y con eso vas a disminuir la ansiedad automáticamente. Yo ahí es lo que te puedo recomendar. Muchas gracias, muy interesante, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, Janet, por tus preguntas. Entonces, ahora le damos la palabra al director también del programa de Bachillerato en Ciencias Concepción, al señor Ricardo Pavés. Está como público, Ángeles, gracias. Francisco, agradezco mucho tu exposición y me encantó bastante. Yo quiero, a ver, mira, entiendo yo lo que está expuesto es de que los chicos en general tienen que dormir en una cierta cantidad de horas mayor que la que de los adultos, ¿cierto? Sí. Y por otro lado, que es recomendable hacer ejercicio realmente más en la tarde para que el cuerpo en cierta manera reaccione y después pueda dormir mejor. Entendería que en general es eso, ¿ya? Sí. Si no me equivoco. Entonces, hay una pregunta que me empezó a dar vuelta escuchando tu charla, es cómo se condice esto, o cómo se puede dar una respuesta entonces, porque en este momento el Mineduc, entendemos, ¿cierto?, está recomendando, diciendo a los chicos que se levanten a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, ¿cierto?, en los cuales va a cambiar los ciclos de sueño. Entonces la pregunta es cómo se relaciona eso, o sea, ¿cuál es la propuesta? O sea, no se entiende, te digo, ¿no? Cuando hay argumentos científicos que dicen una cosa y después te dicen, no, haga esto otro, entonces no es clara que existe la propuesta que se hace ahí en términos de lo que tú estás planteando. Mira, justamente lo que tú estás diciendo, mira, lo que yo hablo es que el mejor desempeño muscular para hacer ejercicio, si tú quieres correr los 100 metros planos en el menor tiempo posible, es a las 6 de la tarde. Pero en la mañana, a las 6 de la mañana, es necesario o mucha luz o un poquito de ejercicio como para despertar tu cuerpo, metabólicamente o cerebralmente. Entonces, para eso serviría el ejercicio temprano en la mañana, para que tu cuerpo sepa que es de día. Que es distinto al desarrollo o el desempeño muscular desde el punto de vista de una competencia. Te conviene hacer ejercicio en la tarde, a las 6 de la tarde. Ahora, lo que tú dices es bien interesante desde el punto de vista de los estudiantes de básica y media y los jóvenes universitarios, porque tienden a estar desincronizados respecto al horario social en el cual se mueven las actividades de los adultos. Normalmente los niños, jóvenes y adolescentes tienden a despertar desde el punto de vista metabólico mucho más tarde, porque de alguna manera hay algunas explicaciones de que tienden a acostarse muy tarde, pero eso no es 100% cierto. En realidad, este mismo problema existía hace 100 años atrás, en el que los jóvenes en la mañana temprano les cuesta iniciar las actividades. Y hace 100 años atrás no había una contaminación luminosa o celulares o televisores que pudieran explicar este problema. Entonces, en general, al parecer, biológicamente hablando, nuestros niños y adolescentes, y no tantos, algunos, tienden a despertar un poco más tarde desde el punto de vista de sus funciones cognitivas, metabólicas, pero no desde el punto de vista de lo que hay que hacer en la mañana de producir hormonas, sino que parece que a ellos les cuesta simplemente levantarse más temprano. Y no es que sea algo de flojera o una actitud negativa de ellos. Entonces hay algunos trabajos que hablan que en realidad los colegios deberían partir su funcionamiento a las 9 de la mañana, porque a las 8 o a las 7 un chico no rinde o le cuesta mucho rendir, salvo un pequeño grupo de jóvenes o niños que tienden a tener una tendencia a ser más madrugadores, pero que estamos hablando del 20% de los niños o jóvenes. El resto, la gran mayoría, tiende a despertar más tarde y por tanto le cuesta mucho más iniciar las actividades en la mañana. Ahora, desde el punto de vista de recomendación, lo que dice el Ministerio de hacer ejercicio en la mañana, claro, resulta cuestionable porque en realidad los niños en realidad en sus colegios no hacen necesariamente ejercicio a las 8 de la mañana cuando llegan al colegio. En realidad tienen todos distintos horarios. Entonces, si tú me lo preguntas, en realidad, si es beneficioso o no aplicar esto, en realidad es bastante complejo.
analizarlo desde ese punto de vista, porque en realidad está ajustado a una política sanitaria, no está ajustado a una política biológica. Eso es lo que yo veo. Entonces, en realidad yo creo que si van a hacer ejercicio, debería pensarse en un horario adecuado para toda la población. Un adulto que se levante temprano no tiene problema, pero un niño a las 6 de la mañana, 7 de la mañana no lo va a hacer. Sinceramente no lo va a hacer y va a aumentar el problema de sobrepeso y obesidad y por tanto va a tener consecuencias a la larga, no ahora, sino que en 2 o 3 años más vamos a tener una población mucho más gorda, con muchos más problemas metabólicos que lamentablemente no se va a poder manejar en forma masiva. Eso es lo que yo veo. No sé si contesté bien tu pregunta. Gracias, Francisco. Francisco, tenemos 3 preguntas más. ¿Ya? Vamos entonces con Carlos, que dice lo siguiente. Si las horas de descanso de una persona son habituales, pero en desfase, por ejemplo, de 2 de la mañana a las 10 de la mañana, en un ambiente oscuro, ¿es equivalente a ir a dormir cuando se hace de noche? Me imagino que lo dice porque es una persona que está sometida a turno de trabajo. Lamentablemente, a pesar de que uno se vea expuesto a una oscuridad absoluta y se va a dormir a esa hora, en forma inmediata tiene resultados. El problema es que a largo plazo esto no se sostiene porque se van acumulando una serie de daños o deterioros desde el punto de vista metabólico corporal que jamás se recuperan. Entonces, ahora ha aparecido un concepto de que estos jet lag o modificaciones de los horarios en los cuales yo me voy a dormir, que antiguamente se pensaba que se recuperaban con un buen fin de semana durmiendo hasta tarde, levantándose hasta tarde, durmiendo como corresponde, la verdad es que no se recupera. Nada se recupera desde el punto de vista de lo que yo he perdido desde el punto de vista de un horario. Y lo único que yo puedo hacer desde el punto de vista metabólico o fisiológico es tratar de que estos daños sean los menores posibles, tratando de llevar una vida sana, descansando en el momento que corresponde, consumiendo muchas vitaminas antioxidantes, evitando la ingesta en horarios no adecuados de alimentos, pero en realidad inevitablemente estoy generando un mayor riesgo de desarrollar enfermedades. ¿Qué enfermedades? Va a depender del sujeto, cáncer, obesidad, hipertensión, hay varios tipos de posibilidades, algunos desarrollan trastornos de ánimo, va a depender de cada sujeto, pero no se recupera lo que yo he perdido, lamentablemente. Lo que él trata de decir también que quizás él vive en un horario aparte, pero eso no existe, uno no puede sustraerse al horario de afuera, lamentablemente. Gracias. Vamos entonces con Luis Córdoba, que dice también lo siguiente, presentación muy buena. ¿Por qué un estudiante cuando estudia con luz natural se queda dormido? ¿Les afecta el estrés porque la glándula pineal produce melatonina en el día? Como pregunta. Es buena pregunta, es una buena pregunta. ¿Cómo podemos evitar que esta glándula produzca melatonina? Ya, es una buena pregunta. Mira, normalmente, claro, el estrés normalmente tiende a generar una alteración de todos los sistemas. Entonces, y generalmente ese estrés hace que después ese chico se va a dormir y en vez de dormir en forma profunda y con un descanso reparador, en realidad duerme en forma superficial y al día siguiente ese sujeto en la mañana, cuando en realidad debería estar lúcido y despierto, en realidad está somnoliento porque descansó mal y eventualmente se puede observar un fenómeno que esa somnolencia genera un aumento de los niveles basales de melatonina, no mucho, pero hay un aumento basal. Lo que yo le recomiendo ahí es que normalmente tiene que estar expuesto a mucha luz natural del sol. La cantidad de lux que tiene el sol es tan grande que ayuda a inhibir la producción de esa melatonina. Pero lo que él necesita un paso antes, preocuparse de lo que le pasó la noche anterior, disminuir esos niveles de ansiedad, disminuir esos niveles de estrés que tiene para que no le pase la cuenta en la noche y no le pase la cuenta al día siguiente. Y para eso hay que recurrir a terapias de manejo de estrés. Puede ser que él haga una actividad antiestrés, meditación, ejercicio,
hacer algo que lo desahogue mentalmente para que no llegue mal a la noche y no tenga la consecuencia el día siguiente de tener somnolencia por falta de descanso. Y la única forma de evitarlo es estar expuesta en el día a luz y en la noche a oscuridad. Es la única alternativa. Gracias por la respuesta, Francisco. Y vamos entonces con la última pregunta. Camila Valenzuela. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la exposición. Ha sido un tema bastante interesante y agradecer las consultas que se hicieron anteriormente porque la verdad es que me aclararon bastantes dudas. Mi consulta es bien simple, pero quiero saber qué tan efectivos son esos lentes, no sé si se llaman lentes azules o lentes para efecto de la luz azul. Porque la verdad es que yo estudio y trabajo mucho en el computador, entonces fui a la farmacia y me los recomendaron. Pero no sé si estos tienen que ser con algún tipo de receta y si es que algún niño lo puede usar, si es que hay un periodo de tiempo en que se recomienda usar ese tipo de lentes. Mira, buena pregunta respecto a eso. La luz azul durante el día, a las 9 de la mañana o al mediodía o a las 3 de la tarde, no es ningún problema. Y estos lentes con filtro azul tienen graduación, entonces en realidad son bien buenos para evitar la molestia desde el punto de vista de la irritación ocular que se produce por la pantalla. Pero si son del punto de vista del reloj necesario de nuestra organización durante el día, a esas horas que yo te digo, no son necesarios. Pero si tú vas a trabajar en el computador o vas a ver la televisión o vas a estar expuesto al celular después de las 6, 7 de la tarde, yo ahí te recomendaría que los usaras sí o sí, estos filtros, porque te ayudan a disminuir la intensidad de la luz azul. ¿Y por qué te lo digo especialmente a esa hora de las 6? Hay unos trabajos que salieron hace como 2 o 3 años atrás que hablaban que qué pasa cuando un sujeto se expone a la luz azul, la pantalla del televisor o del computador o del celular, a las 6 de la tarde con respecto a la consolidación del sueño que va a ser a las 10 de la noche o a las 9 de la noche, dependiendo del sujeto. Se ha visto que en la medida que yo estoy expuesto a luz azul a una hora más cercana de mi sueño, yo voy a postergar mis horas de sueño. A pesar de que me acueste temprano a dormir con luz apagada, mi cerebro queda hiperactivado desde el punto de vista de sus funciones y no voy a poder dormir, a pesar de que esté en oscuridad, a pesar de que haya tomado una pastilla de melatonina quizás. Si mi cerebro está hiperactivo como consecuencia de esa luz azul, no voy a poder dormir profundamente. Entonces, yo te recomiendo, si es que vas a estar después de esa hora con luz azul, de lo mismo cual sea la naturaleza de esa luz azul, usar filtro, ojalá un filtro bien graduado, que lo venden en la farmacia, ellos te lo ofrecen sin ningún problema, que sea óptico obviamente, sin problema, y son bastante útiles, especialmente si vas a estar después de las 6 de la tarde en el computador. ¿Por qué? Porque si después te vas a acostar a las 9 o a las 10 de la noche y no puedes dormir, no va a ser por culpa de que si estás o no en oscuridad, sino que simplemente porque tu cerebro queda hiperactivado como consecuencia de la exposición a esa luz. En ese momento es crítico usarlo. Sí, la verdad es que como estoy con clases vespertino, claro, las clases terminan a las 11 de la noche, pero a mí se me quita el sueño. Exacto. Entonces, con esos lentes, la verdad es que se me ha pasado bastante que sufría mucho de dolores de cabeza. Sí. Y yo considero que los lentes me han servido bastante para lo mismo, entonces quería saber qué tan efectivo es. Sí. ¿Y un niño lo puede usar? Los niños, sí, mira, incluso hay los niños se recomienda que esos lentes, bueno, en realidad un niño no debería estar expuesto a luz azul después de las 6 de la tarde, porque si consideras que el niño se cuesta a las 8, después de las 6 de la tarde no debería estar expuesto a una fuente de luz azul. Ahora, si lo quiere usar durante el día porque la intensidad de la pantalla, el brillo, las molestias, los oculares, sí, lo favorecen, lo ayudan en ese sentido. No tendría ningún problema. Pero hay otros filtros más también que venden, como una mascarilla o otros filtros que son más potentes también que están apareciendo en el mercado también. Todo lo que filtre la luz azul te va a ayudar. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Estamos terminando ya, Francisco. Una vez más queremos agradecer tu presentación. La verdad es que, como te dije en un principio, súper útil. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes, a quienes nos acompañaron.
el día de hoy y esperamos poder reencontrarnos en otra oportunidad y en otras actividades que estamos organizando como Facultad de Ciencias con todas nuestras carreras de pregrado y posgrado. Muchas gracias. Que estén súper, súper bien.